¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ser aliados? Todo esto y muchísimo más vamos a platicarlo hoy con Ale Alcántara, así que no te lo puedes perder. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carreón. Y hoy estoy con una persona a la que seguramente le vamos a aprender muchísimas cosas. Seguimos en este mes del Pride, que es uno de mis meses favoritos. Me encanta poder tener gente que admiro y que de verdad siento que nos enseña demasiadas cosas con todo lo que hace y que no solamente es en junio, sino durante todos los meses. Entonces, sin más preámbulos, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Ale Alcántara. ¡Eh! Gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar por acá. ¿Cómo estás, Ale? Gracias por aceptar. Con mucho calor, hermana, pero aquí andamos. No, ya sé, de verdad. Bueno, y hasta eso estamos en unos días menos calurosos que anteriormente. Sí, porque yo ya no me hallaba, yo ya decía, ya por favor, pero sí, ya bajó el calor. Aquí que se encierra el calorcito, ya lo vas a ir notando. Pero mira, o sea, para verse bella ante la cámara es necesaria mucha luz. Mucha luz, sí, mucha producción. Exacto. Oye, Ale, primero que nada, bienvenida. Gracias por estar aquí en este sillón conmigo y poder platicar un ratito de todo lo que haces, porque yo estoy investigando mucho sobre ti y haces un montón de cosas. Sí. Pero voy a ir poquito a poquito y me gustaría, primero que nada, que nos cuentes tú en tus propias palabras quién es Ale. Bueno, pues Ale Alcántara es una morra de 29 años. A mí me gusta mucho decir que soy una norteña naturalizada jarocha viviendo el Chilango Dream. Yo soy originaria de Tijuana, pero desde muy pequeña me fui a vivir a Veracruz, la tierra de mi madre. Y pues mi corazón, la verdad, es más veracruzano que tijuanense. Y hace ya... ¿qué será? Este año cumplo 14 años viviendo acá en la Ciudad de México. Estudié Derecho, soy esa persona aburrida que decidió estudiar Derecho y después me llamó la atención Ciencias del Comportamiento Humano, que es como parecido a Psicología, que es lo que estoy estudiando actualmente. Y pues como dices, ¿no? O sea, hago muchísimas cosas. Afortunadamente tengo una ansiedad de alta performatividad, entonces pues no puedo estar sin hacer nada. Y pues desde hace ya algunos años comencé en el activismo de las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Y pues aquí andamos. Oye, me encanta porque aparte no es como que... O sea, traes mucha chispa, tú traes mucha onda. Claro que sí. Pero justo me gustaría preguntarte, para empezar, esto del comportamiento humano me parece extraordinario y ahora entiendo muchas cosas de lo que estaba viendo en tu contenido, pero... Me gustaría preguntarte, primero que nada, para ti, ¿cómo fue o qué fue lo que te llevó hacia el activismo? Bueno, creo que lo que me llevó al activismo fue mi propia historia, ¿no? Yo desde que tenía aproximadamente como entre 14 y 15 años iba yo en la secundaria. En ese entonces, por el trabajo de mi papá, nos tuvimos que mudar a Guanajuato. Entonces, a mí se me ocurrió descubrir mi sexualidad en el estado más mocho de México. Y entonces, pues, viví la historia que muchas personas vivimos cuando estamos en la adolescencia, ¿no? Que te das cuenta que tu mejor amiga realmente no es tu mejor amiga, sino que tienes un crush con ella. Y, pues, a partir de ahí me di cuenta de que, pues, yo no era una persona heterosexual. Cosas pasaron. Y me vine a vivir acá a la Ciudad de México justamente y mi ruptura con esta relación que yo tenía fue tan dolorosa que yo dije, bueno, si así me está doliendo con una persona de mi mismo género, pues yo pensé que siempre iba a ser así y entonces decidí enclosetarme. Yo fui bien noviera, o sea, yo de verdad, yo hombre que veía, yo decía... me gusta, lo tengo. Yo, o sea, Ariana Grande verdaderamente. Y pues tuve muchos novios y así, pero sí es una realidad que yo sentía como que algo faltaba, ¿no? Como que decía, sí me siento cómoda, sí me siento a gusto, sí los quise muchísimo, pero como que algo me falta. Llegué a un punto en mi vida, me casé muy joven, me casé a los 19 años con un hombre 10 años más grande que yo. Y pues justo en ese matrimonio me di cuenta que pues el matrimonio heterosexual no era lo mío. Fue una historia pues bastante dolorosa, bastante violencia. Fue un matrimonio donde viví violencia psicoemocional, donde viví violencia económica y patrimonial. Y pues a raíz de esas situaciones, por cosas de la vida, me encontré con mi gran amor de la secundaria.
Y a raíz de ese encuentro dije, creo que no es justo mantenerme en un closet en el cual evidentemente no quiero estar. Así que pues decido terminar con mi matrimonio por ese y otros temas, decido comenzar a vivirme de una manera libre y justamente en mayo fue 2016, no sé si las personas que nos estén viendo recuerden, ocurrió un hecho bastante trágico en Orlando, en Estados Unidos, que fue la matanza que se dio en este bar que se llamaba Pulse. Pero al mismo tiempo, de hecho, 2 semanas antes ocurrió un acto similar aquí en México, en Jalapa, Veracruz. Jalapa, la ciudad de mi madre, donde viví muchos años. Se vivió un asesinato dentro del bar La Madame, que desgraciadamente no se llevó a los medios nacionales porque, pues, México lindo y querido se tomó como un ajuste de cuentas. Y con una amiga, que esta amiga es de Orizaba, Veracruz, decidimos juntarnos y decir, vamos a la marcha y sí, vamos a nombrar, por supuesto, a las personas que desgraciadamente les fueron arrebatadas sus vidas en Pulse, pero vamos también por nuestra gente veracruzana. Claro. Y fue la primera vez que fui a una marcha y que hice activismo. Yo en ese momento no sabía que estaba haciendo activismo, pero logramos armar un contingente en esa marcha de 2016. Nos ubicaron como el contingente blanco porque pues convocamos a que todas las personas fuéramos vestidas de blanco con banderas de México. También si había personas con nacionalidad estadounidense, familia estadounidense y así, que fueran también con las banderas en justamente pues como una manera de remembranza para las personas tanto que fallecieron allá como que fallecieron acá. Y entonces pues sin darme cuenta estaba empezando a hacer activismo. Y yo siempre me hacían esta pregunta, oye, Ali, ¿por qué estás haciendo activismo en favor de estas poblaciones cuando yo todavía no hacía pública mi orientación sexual? Y yo siempre decía, porque creo que todas las personas merecemos no estar enclosetadas. Y llegó un punto donde el activismo me sentó en una silla enfrente de un espejo y me dijo, si quieres hacer este activismo, la primera vida que tienes que cambiar es la tuya. Claro. Y entonces a través del activismo fue que pude aceptarme, porque también el proceso de aceptación propia como una persona de la diversidad no es fácil. O sea, yo viví noches de ansiedad, no podía dormir, entré también en episodios de depresión porque yo decía, es que estoy yendo en contra de la naturaleza. Y entonces en el activismo encontré un espacio donde poder aceptarme, donde poder vivirme libremente, y pues justo a partir de ahí es que siempre estuve con este lema, ¿no? Que yo siempre digo, estamos luchando por vivir en libertad, ¿no? O sea, por ser libres y ser libres de ser. Y entonces, pues justo en el activismo, comencé en el activismo antes de aceptarme totalmente, y gracias a él es que pude encontrar un espacio donde poder aceptarme sin miedo a lo que pudiera pasar. Oye, y me parece muy interesante esa historia, porque además, justo como dices tú, creo que cada una de las personas de la diversidad, si tú te sientas un ratito con ellas, siempre hay un momento clave de cómo es que encontraron esa fortaleza para poderse, más allá de a veces incluso de sentar a familia y sentar a los amigos y contar, como de poder hablarte a ti con la verdad y poderte decir realmente quién eres y qué quieres ser y cómo te quieres expresar, y para que los demás lo vean y sin que estar respondiendo preguntas, ¿no? O sea, preguntas que no quieres responder y que a veces ni siquiera sabes las respuestas. Totalmente. Creo que, por ejemplo, una de las preguntas que luego me llegan a hacer es, ¿y tú cómo saliste del closet con tu familia? Y siempre respondo, es que yo no salí del closet con mi familia. Yo solo un día a una comida llegué con mi novia, que actualmente seguimos juntas, y solo llegué y dije, hola, es Karen, es mi novia. Es que eso siento que es lo que hace a veces falta, ¿no? Bueno, siento que nuestras generaciones todavía les tocó mucho esto, o sea, de todos estos niños que todavía nacimos en los 90s, etcétera, y que empezamos a descubrirnos en los 2000s, etcétera. Todavía nos tocó muy poca visibilidad sobre lo que realmente era ser parte de la diversidad y entenderte y entender tu sexualidad y entender por qué te atraía lo que te atraía, e incluso hacer muchas cosas. Y eso siempre yo lo recuerdo así, como hacer muchas cosas en contra de ti justo porque tenías que probar
o ver o entenderte a escondidas. Y entonces a veces incluso te ponías en riesgo porque como no querías que nadie supiera, como no sabías qué hacer, no era lo mismo verte con tu novia y Claro. novio Ujú. agarraditos de la mano que tú tener que ver a alguien que de otra manera donde no Exacto. podías hacerlo así. Sí, y aparte, o sea, yo tenía como mucho miedo, porque sí es una realidad. Cuando hablamos justo como de esta cuestión de la salida del closet, o sea, siempre pensamos en los círculos más cercanos, ¿no? O sea, si yo pienso en la primer persona a la que le dije, oye, es que me gustan las morras, fue con mi mejor amiga. Y nos fuimos a echar una chela y fue muy chistoso porque yo estaba muy nerviosa. Yo dije, es que no sé si me va a dejar de hablar, no sé si lo que sea. Y entonces fui con mi mejor amiga de ese entonces y le dije, oye, es que pues, o sea, quiero contarte algo que me está pasando. Le conté y tal cual fue chocamos las cervezas y me dijo, ah, qué chido, yo soy bisexual. Y fue como, ¿cómo? O sea, yo estaba como súper nerviosa y también me estás lanzando esta bomba. Entonces, para mí fue como un apapacho y fue como un abrazo. Y dije, o sea, afortunadamente la primera persona a la que le conté fue como pues mira, somos del mismo bando, no pasa Claro. nada, ¿no? O sea, te entiendo. Y luego pensamos como en el siguiente círculo. Y creo que sí es una realidad que el siguiente círculo con quien queremos como expresar esta parte de nosotros es con la familia. Y yo traía el estigma de la divorciada, ¿no? O sea, porque por eso tomé la decisión de presentar a mi novia de esta manera, que si al día de hoy lo pienso y digo, sí fue un poco violento de mi parte porque yo no le avisé a mi novia que mi familia no sabía, ¿no? Entonces yo solo llegué a la comida, fue como de, ay, Hola. hola, es mi novia. Entonces ni mi familia sabía, ni ella sabía, y si lo veo como en retrospectiva, sí se me hace como, sí fue un poco violento de mi parte hacer eso, pero también pienso como en la Ale de hace unos años que sucedió y fue como de, es que yo sabía que si no lo hacía así, no lo iba a hacer. Pero siempre pensé en esta cuestión de, a ver, sé que voy a llegar con mi familia y sé que les voy a decir esto y sé que voy a tener dos opciones, o la van a aceptar o no lo van a aceptar. Y mi idea siempre fue, pues el árbol familiar también se poda, entonces si no les parece, si no están de acuerdo, yo no tengo ningún problema en podar esa parte del árbol porque si quiero que mi familia me quiera, que me quiera como soy, que me quiera con quien estoy, que me quiera pues realmente por mí, ¿no? Y entonces yo sabía que traía este estigma de la divorciada y cuando salgo del closet con mi familia, pues obviamente se empieza como a correr el rumor y por supuesto que recibí los comentarios de, es que mira qué tan mal la dejó el ex Claro. esposo que ahora anda con mujeres, ¿no? Y es como de, o sea, esto yo ya lo sabía desde los 14 años, simplemente pues tomé la decisión de enclosetarme y tomé la decisión de ser violenta con mi historia para no incomodar las historias familiares, para no incomodar las historias amistosas con mis círculos. Y entonces creo que algo que personalmente me ayudó mucho fue que yo siempre tuve bien claro, o sea, quien quiere estar conmigo, que esté a sabiendas de que yo soy esta persona, de que esta es mi orientación sexual, de que estos son mis ideales y de que estos son mis valores. Y si quieren estar adelante y si no, pues me queda claro que son personas que no quiero en mi vida, pero también sé que este es mi contexto. Claro. Y que los contextos de otras personas a veces son más violentos o a veces son menos violentos. Y algo que también he tenido que aprender durante todo este andar, por decirlo de alguna manera, es a no menospreciar mi historia, porque muchas veces yo cuando contaba esta historia era como de, bueno, pero es que yo no sufrí tanto como la otra gente, ¿no? Y es como de, o sea, igual y si me comparas con otras historias, sí no sufrí tanto, pero en mi historia personal sí sufrí muchísimo, ¿no? Entonces, algo que tuve que aprender fue a no menospreciar mi historia, pero también a través de mi historia pude empatizar con otros contextos, ¿no? Total. Y sobre todo, entender que mi contexto puede ser muy distinto al de otras personas y eso no significa que un contexto sea mejor que el otro, ¿no? Básicamente creo que las personas que pertenecemos a las poblaciones de la diversidad sexual y de género, cuando hablamos de este tema de expresar nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestras características sexuales, creo que hacemos lo que podemos con los recursos y las herramientas que tenemos en ese momento. Y eso es, o sea, todo lo que acabas de decir es súper cierto porque además uno me parece que el encontrar la fortaleza, y eso es algo que te quiero preguntar, es cómo, porque me parece que muchos de nosotros encontramos como
esos puntos de seguridad en ciertas personas que nos ayudan a ver que lo que estamos haciendo es simplemente ser nosotros y ya, ¿no? O sea, lo veo desde mi punto, o sea, justamente era como, no sé si yo se lo digo a quien se lo diga, cómo va a reaccionar y dependiendo de cómo van reaccionando, ir entendiendo si se lo podía contar a alguien más o si mejor ya entonces no le decía a nadie porque veía mucho en sus caras, ¿no? Como de que si la cara es de que me va a juzgar, sí, mejor no digo mejor nada. no digo nada. Y creo que muchas veces encuentras esa valentía en las conexiones y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el activismo, ¿no? De entender que hay gente allá afuera que te puede tender la mano y no necesariamente tiene que ser a veces tu familia, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, generas estos vínculos o cómo generas esta, digamos, de alguna manera, comunidad para poder generar impulsar la fortaleza de vivirte como quieres? La verdad es que, o sea, si me pongo a pensar, tal vez como en la Alejandra de ese entonces, la verdad es que yo vivía en un contexto muy complicado, me acababa de divorciar, no tenía estudios, no tenía la posibilidad de estudiar la carrera que yo quería, incluso todavía no terminaba la prepa porque no pude terminar mis estudios de bachillerato, realmente no tenía una red de apoyo sólida, o sea... Yo me aventé como Juan Escutia, o sea, Sí, yo claro. dije, sí, o es ahora o es nunca. Y creo que la fortaleza, en mi caso, solo pude encontrarla en mí. Yo tenía muy claro, yo siempre he sido como de espíritu muy rebelde, ¿no? O sea, yo siempre, desde niña, siempre he sido una persona que yo me caso con una idea y yo peleo por esa idea. O sea, si yo digo la luna es de queso, yo me voy a encargar de que las personas a mi alrededor me crean que la luna es de queso, ¿no? Y creo que justo como esta rebeldía que siempre tuve desde niña y esta visión que también siempre tuve, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que mi objetivo en esta vida es ser feliz. Siempre lo he pensado y sé que suena muy cursi, pero muchas cosas de las que he hecho o he dejado de hacer es porque me siento conmigo misma y digo, bueno, ¿esto me va a hacer feliz? Esto me va a hacer feliz en algún punto. Igual y el proceso es doloroso, pero al final voy a encontrar algo que me haga feliz. Y creo que en ese momento yo lo que quería era justamente como... hacer como una especie de división, porque para mí eso fue el aceptarme y el expresar públicamente mi orientación sexual, ¿no? O sea, para mí fue un parteaguas entre hay una Alejandra antes y hay una Alejandra después, ¿no? Y para mí era importante vivirme libre, lo que fuera que eso significara. Claro. Y si vivirme libre también implicaba el aceptarme respecto a mi orientación sexual y el no tener que estarme escondiendo, el no tener que tener relaciones con otras mujeres de la puerta de nuestros departamentos para afuera, porque la puerta de nuestros departamentos, para adentro, perdón, porque de la puerta de nuestros departamentos para afuera no nos podíamos tomar de la mano, no podíamos besarnos, no podíamos ir a comer tranquilas y así. Yo dije, ese no es el tipo de vida que yo quiero. Entonces creo que la fortaleza, desgraciadamente en ese momento no la pude encontrar en otras personas porque estaba yo en un momento muy complicado de mi vida, pero la pude encontrar en mí y la pude encontrar en mis principios y en mis valores. Y entonces dije, bueno, pues si esto te va a hacer feliz en algún punto, el proceso va a ser doloroso, sí, yo lo sabía. Decía, si esto me va a hacer feliz y para mí la libertad yo creo que es de las cosas que más aprecio en la vida. Y yo decía, bueno, la libertad también es vivirme libre, ¿no? O sea, también es vivirme sin máscaras y también es, pues esta soy yo. Y si te gusta y te parece y quieres compartir tiempo conmigo, adelante. Y si no, pues me queda claro que tampoco tú eres el tipo de persona que yo quiero en mi vida. Claro. Oye, y justo aquí me gustaría preguntarte entonces cómo es que empiezas tú justo como a hacer otro tipo de actividades, a generar estos vínculos, a empezar a apoyar a otras personas, a generar como activismo, a empezar a hacer como conciencia sobre inclusión, sobre diversidad, o sea, ¿qué pasa después de esta, por ejemplo, primer marcha y que empiezas como a hacer estos pequeños escaloncitos, digamos? Pues la verdad es que creo que fue como una cosa fue llevando a la otra y de repente fue como me encontraba yo ya en lugares que decía,
¿cómo llegué aquí? O sea, no sé qué cosas hice, pero llegué aquí, ¿no? Entonces, justo a raíz de esa primer marcha, la idea fue como hicimos esta marcha y creamos un colectivo junto con otras personas, que la idea de ese colectivo era hacer como una especie de comunicación social, justo a raíz de lo que pasó en este bar en Jalapa y que no se llevó a los medios nacionales y la forma en la que fue tratada la noticia. La idea fue como, vamos a hacer un colectivo como de comunicación social justamente pues para poder comunicar estas cosas, ¿no? En ese entonces, como les digo, yo todavía no terminaba la prepa, yo ya tenía 19, 20 años, apenas estaba como retomando mis estudios y justo una de las carreras que yo quería estudiar era comunicación social. Y yo dije, bueno, pues igual y me puede servir y así como con este colectivo pues puedo ver si me gusta la carrera o escojo otra cosa. Afortunadamente, nuestra presencia en la marcha fue bastante importante y entonces se comunicaron conmigo quienes en ese entonces estaban en el comité Inclúyete, que al día de hoy es un comité que sigue existiendo y que como en ese entonces pues son quienes parte de los comités que organizan la Marcha del Orgullo acá en Ciudad de México. Entonces se contactan conmigo porque me invitaron a formar parte del comité de la marcha. Entonces para mí fue como... ¿qué? O sea, para mí fue como demasiado. Entonces me invitaron, tenían por parte de ese comité, digamos que se abrió como un ala del comité que estaban viendo como otros proyectos. Me invitaron a formar parte también de esos proyectos y entonces pues empecé a conocer gente. Y si algo a mí me gusta es hablar con la gente, tener contacto con la gente, o sea, es algo que me fascina. Y entonces también sé que mi personalidad me ayuda mucho. Y pues no me fue como nada difícil comenzar como a meterme como en estos lares. Y entonces una cosa me fue llevando a la otra, formé parte del comité Inclúyete para la marcha del 2017, después un movimiento político juvenil cuyo nombre no voy a nombrar porque ya está bien funado, pero en su momento, a raíz de esta participación que estaba yo teniendo en el comité, se acercan conmigo y me ofrecen ser su secretaria nacional de género y diversidad sexual, y entonces eso me empezó a llevar un poco también a la política, que también es uno de mis... es mi relación más tóxica, o sea, la verdad es que amo la política y al mismo tiempo la odio, y una cosa... me llevó a la otra, ¿no? Entonces, como que el trabajo que iba yo haciendo, por ejemplo, en este movimiento político juvenil, me llevó a que después me nombraran, me llamaran por parte de una agrupación política nacional, que ahí ya es distinto, porque estamos hablando ya de un grupo de personas que ya incluso están registradas ante el INE, que es como el paso previo, que te lo puedes saltar, pero es como el paso previo para llegar a ser un partido político. Entonces, me llamaron y me nombraron su comisionada de diversidad sexual. Después me alejé un poco de la política y entonces yo siempre, entre que ya no quería ser activista porque es una realidad que es algo que consume muchísimo tiempo y por mi contexto en ese momento, sobre todo mi contexto económico, no me permitía darle el tiempo que yo quería. Entonces como que yo estaba como entrando y saliendo, pero si me preguntas así tal cual como de cómo lo hiciste, al día de hoy no sé. O sea, creo que mi personalidad me ayudó mucho, pero también es una realidad que son temas que me interesan, son temas... antes de que fuera como el boom de llamarle a los derechos humanos, o sea, yo desde niña era como de... yo siempre me hacía esta pregunta, ¿no? O sea, que pudiera ser tonta, pero yo decía, ¿por qué cuando las personas se casan, específicamente un hombre y una mujer, dicen, los declaro marido y mujer? O sea, yo decía, o sea, ¿por qué no estoy entendiendo por qué se tiene que hacer este tipo de declaraciones, ¿no? O los declaro, o sea, yo... siempre me causaba como conflicto, como siempre el término mujer iba de la mano como con la posición que tenía en relación con tal persona. Y eso yo desde niña, ¿no? Entonces la verdad es que para mi familia que se le hizo raro que yo terminara en esto fue como de... por favor, o sea, desde niña yo era súper rebelde y demás. Entonces, para no ahondar como más, creo que algo que me ayudó mucho fue, uno, sí es una realidad mi personalidad. Dos, que es un tema que me encanta, es un tema que amo, el tema de los derechos humanos, el tema de la inclusión. Antes de que yo supiera que se llamaban de esa forma, desde niña, desde adolescente, siempre tuve como posiciones que al día de hoy puedo decir, bueno, son posiciones que eran en ese entonces pro derechos humanos, ¿no? Claro. Oye, y justo ahorita que dijiste algo muy importante, es como antes de saber cómo se llamaban, porque creo que muchos de nosotros, sí. O sea, creo que incluso la palabra
diversidad Sí. y la palabra inclusión y todo esto, como empezar a maestrarnos, a educarnos sobre cómo relacionarnos en general, para todos ha sido un cambio y ha sido una evolución que hay gente allá afuera Sí, que se resiste, Exacto. que no lo quiere hacer, que no le encuentra el sentido, que bueno, muchas comentarios por ahí que se siguen haciendo. Me parece que es muy importante entender incluso de qué hablamos cuando estamos hablando de inclusión. Claro. ¿No? Pues fíjate que justo como comentas, creo que sí es una realidad y creo que casi todas las personas hemos escuchado esto, ¿no? O sea, de lo que no se nombra no existe. Y de ahí nace, siento un poco como esta necesidad de nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Y de repente, sobre todo con este boom que hubo de que ahora, bueno, acá en México desde 2011 a los derechos humanos ya les llamamos derechos humanos, porque antes del 2011 eso no ocurría. Igual, dato cultural. En 2011 acá en México tuvimos una reforma constitucional derivada de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de un caso horrible sobre desaparición forzada, donde justamente se condena al Estado mexicano por diversas cosas, y una de las cosas que nos dice la Corte Interamericana es: México ya llama las cosas por su nombre, ¿no? Y entonces ocurre la reforma constitucional de 2011, donde los derechos humanos se cambia, digamos que se cambia el nombre del primer capítulo de la Constitución, y entonces se deja de llamar garantías individuales y se llama derechos humanos, ¿no? Y además, aunque yo sé que a México se nos conoce por cosas como muy feas, pero una de las cosas que a mí más me encanta es que México, su constitución en 2011 fue totalmente vanguardista, porque a raíz de esa reforma se agregó lo que se conoce como una cláusula antidiscriminatoria, que es nuestro artículo primero constitucional, que nos dice que ninguna persona puede ser discriminada en razón de diversos factores, ¿no? Entonces, a raíz de esta reforma es que empezamos a escuchar más la cuestión de derechos humanos, porque antes les llamábamos garantías individuales e incluso su tratamiento era distinto. Entonces, en 2011, que estamos hablando de hace 13 años y que desgraciadamente al día de hoy en el gremio jurídico se le sigue llamando la nueva reforma constitucional cuando ya lleva 13 años, y a raíz de ella empezamos a escuchar más sobre derechos humanos, ¿no? Y hablar sobre derechos humanos implica también hablar de otras cosas, entre ellas la inclusión. Y hablar de inclusión nos llevaba a hablar de otros términos, ¿no? Como si estamos hablando de inclusión, entonces, ¿cuál sería como el antónimo? ¿Cuál sería como como la parte contraria de la inclusión? Y entonces tuvimos que empezar a hablar de la exclusión, tuvimos que empezar a hablar de la segregación, tuvimos que empezar a hablar de violencias, de discriminaciones, que no era que no estuviéramos hablando de ellas. Digo, vivimos en México, creo que claro. México, y aparte estamos en América Latina, entonces somos una región que es muy bien conocida por todas las luchas y movimientos sociales, ¿no? O sea, pensemos, si queremos salir del movimiento de la diversidad sexual y de género, pensemos tan solo en el movimiento del 68 con los estudiantes, ¿no? Nuestra historia se basa en la lucha social. Y entonces creo que a raíz justamente de esta reforma constitucional fue que de manera jurídica, pero también a nivel social, nos vimos un poquito como en la obligación de tocar esos temas que no era que nos hablaran, es que no les poníamos nombre. Y cuando se les ponía nombre, ¿qué se hacía? Se callaba y se sigue callando a las personas que nombran las cosas como son, ¿no? Y entonces hablar de inclusión nos llevó a pensar en todo el contexto y en todo el contexto en el que en el que vivimos las personas que somos mexicanas, pero también quienes transitan por nuestro país, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de, bueno, es que te das cuenta que en el gobierno, en algún punto de la vida, no muy lejano, desgraciadamente, pues quienes gobernaban, claro. Los hombres. ¿Y cómo eran esos hombres? Heterosexuales y de alto poder, por supuesto, alto poder adquisitivo también. Pensemos también en las corporaciones, en las empresas, ¿no? Y entonces es como, siento que fue como quitarnos un poco como la venda de los ojos y decir, a ver, este es el contexto en el que vivimos. Vivimos no solo en un país, vivimos en un mundo que está manejado por estas personas. Y las personas que también manejan el mundo, pero que no cumplen exactamente como con esta lista, pues finalmente terminan siendo personas que han tenido que aprender a comportarse
como quienes manejan el mundo, ¿no? Y entonces hablar de inclusión fue eso, hablar de inclusión fue reconocer que vivimos en un país que excluye, que segrega, que humilla, que a través de la forma en la que está configurada nuestra sociedad, que no es de ahorita, o sea, es de hace ya varios años, pues es una sociedad donde todavía seguimos pensando que el hombre tiene que ser el proveedor y que la mujer tiene que quedarse en casa, ¿no? Cuando salimos del closet, esta pregunta de, pero ya me vas a dejar sin nietos, ya me vas a dejar sin nietas, ¿no? O sea, como si el hecho de ser una persona de la diversidad sexual te haga estéril o te haga ya no querer tener crías. Y entonces creo que justamente el tema de la inclusión, creo que es un término muy bonito. Es un término precioso, pero que a veces nos cuesta mucho trabajo como entender, ¿no? O sea, incluir... La inclusión no es como los cadeneros de los antros que te quitan la cadena para que entres. Eso no es la inclusión, ¿no? O sea, porque sigues teniendo a una persona cadenera, que es esta persona hegemónica, claro, que sigue diciendo quién entra y quién no entra. Que te va a permitir ser... Exactamente. No, a ver, o sea, la inclusión es justo como, vamos a pensar en un círculo, ¿no? O sea, y vamos a pensar en un círculo que está conformado por varios puntitos de diversos colores, ¿no? Eso es la inclusión. Claro. Que todas las personas de todas las identidades podamos formar parte de nuestra escuela, de nuestra familia, de nuestra sociedad, del gobierno, de absolutamente todos lados. Y que tienes mucha razón en lo que acabas de decir, porque justo creo que uno de los errores de pronto que se hacen al momento personal a veces, incluso de luchar por esta aceptación y de ser nombrado como quieres ser nombrado y y que la gente te entienda como quién eres realmente, viene mucho de intentarlo por la aceptación de ya me permite ser, de Exacto. ya me entiendes, de ya puedo. Y creo que ahí es cuando se rompe como la verdadera lucha, ¿no? Porque yo no tendrías que tú darme permiso a mí o de decir, ahora sí ya cumples con ciertos requisitos que todos nosotros vamos a entender para que todos nosotros te podamos nombrar, te podamos ver, te podamos escuchar de cierta manera y ahora sí ya perteneces como tú quieres, pero ya perteneces, ya te damos el chance de pertenecer, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que me parece que es como de las ideas más absurdas que pueden existir. Por ejemplo, hace algunos años yo tuve como una reflexión bastante personal sobre el término de transinclusión, ¿no? Y entonces desde hace algunos años yo dejé de llamarme como una persona transincluyente y prefiero posicionarme desde una cuestión de que soy una persona antitransfóbica o antitransodio, porque es muy distinto, porque para mí el decir soy una persona transincluyente, yo soy una mujer cisgénero, entonces, o sea, de manera personal, el hecho de decir soy una mujer cisgénero transincluyente, siento que me convierte en esa cadenera de antro que digo, mira, bienvenida a mi espacio, ¿no? Sí. O sea, vente a mi espacio, ¿no? O sea, sé que vemos puras mujeres cis, pero como ya te considero una mujer, entonces te quito la cadena para que puedas entrar, ¿no? A diferencia de por qué comencé a utilizar el término de que me posiciono desde la antitransfobia o desde el antitransodio, porque no es lo mismo ser la cadenera que te da chance para que entres a ser una persona que activamente realiza acciones en contra de las violencias y las discriminaciones que tú vives. Claro. No se trata de que yo te abra la puerta a mi espacio. Se trata de trabajar en conjunto contigo para que el espacio, sea cual sea de todas las personas. Y no necesitas que alguien te esté permitiendo la entrada, porque en esencia el espacio es de todas las personas. Es de todas las personas, justo. Exacto. Y aparte, y esto creo que también viene mucho, por ejemplo, lo vemos mucho en el Pride ahora, en junio, que es como los aliados, sí, ¿no? O sea, de que aliados de la comunidad, que en este momento decimos como justo, ven, hay un espacio aquí también para ti. Mira esta silla de arcoíris donde te puedes sentar hoy. Y todos vamos a aplaudir que existes y tal. Al mes siguiente se nos va a olvidar tu existencia, pero bueno, al menos tienes este ratito, tienes este mes para que hagamos show malabares sí, y etcétera, exacto. Para que tú puedas estar para que te sientas incluida. Exacto. Tienes un mes, ya, es lo que estás peleando, ¿no? Y que a veces siento que eso
esa manera de reproducir el ser aliado es donde pues entra como la falta de conocimiento realmente, Claro, porque por no se trata de eso. O sea, ser aliado no se trata de ven, hoy te escucho, hoy tú importas. Exacto. Y mírenos, porque aparte de eso, ¿no? De que mírenos. Es como de eso, soy aliada, véanme, exacto, soy buena persona, sí. buena empresa o lo que sea. O soy buen pedo, no me la hagan. Exacto. No me empieces a aventar hate, Exactamente. etcétera. Entonces, ¿cómo justamente empezar a entender desde dónde ser genuinamente comunidad, todas las personas? Porque no es como, y esto también que hablábamos y que hace poco yo también fui entendiendo justo de que no es la comunidad, sino la diversidad sexual, ¿no? Pues creo que junio es el mes perfecto para saber que las personas que se autodenominan como aliadas y que todos sus esfuerzos se van a que la gente sepa que son aliadas, no son aliadas. A mí me parece que el punto número 1, así súper importante de una persona aliada, yo creo que va como desde entender a qué nos referimos cuando nos referimos a personas aliadas, empresas aliadas, lo que sea. Pero específicamente de personas aliadas, creo que tenemos como llegamos a entender como la figura de la persona aliada como una persona que no forma parte de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, personas con discapacidad que viven con VIH, etcétera, pero que apoya la lucha y que acciona en favor de la lucha. Claro. No nomás es apoyar, porque apoyo recibo de muchos lados. O sea, aquí lo que necesitamos es trabajo, ¿no? Claro. Entonces, creo que algo esencial para las personas aliadas es que necesitan entender que son aliadas, no protagonistas. Y muchas veces eso sucede, por ejemplo, en junio, que es justo algo que sucede muchísimo con las empresas, ¿no? O sea, 1 de junio, así primer minuto de junio, y ya todas las empresas cambiaron su logo de colores. El café de la Sirenita ya sacó el termo del Pride, porque no es del orgullo, ¿no? O sea, es del Pride. Y todas las empresas empiezan a sacar como, sobre todo cuando se dedican a venta de productos, a comercialización de productos, que tu termo de colores, que la bandita de colores, ¿no? Y entonces, junio es el mes perfecto también para poder reflexionar sobre estas prácticas empresariales que tienen un nombre y que se llaman rainbow washing, ¿no? Hay personas que les llaman pink washing, pero personalmente considero que el término correcto es rainbow washing, porque el pink washing son estas prácticas que ahorita voy a explicar, pero más enfocado como lo que sucede en marzo, por ejemplo, o en noviembre, que son como fechas importantes para los movimientos de mujeres. Y pues personalmente prefiero llamarle como rainbow washing o lavado arcoíris, ¿no? Que pues creo que todas las personas como que hacemos esta conexión de arcoíris, poblaciones de la diversidad sexual y de género, ¿no? Y que son justamente estas prácticas empresariales a través de las cuales cambian sus logos con los colores de la bandera arcoíris y también comienzan a comercializar productos y servicios con temática LGBT, pero que realmente lo único que buscan es un beneficio económico y por lo tanto no hacen ningún tipo de acción en pro de estas poblaciones, ¿no? O sea, piensen ustedes, cuando van a un lugar, van a una plaza comercial, ahorita van a una plaza comercial, mientras más se acerca el Día de la Marcha del Orgullo en Ciudad de México y probablemente pasará también en otras ciudades, más productos van a estar vendiendo con la bandera arcoíris, ¿no? Pero ahí hay que preguntarnos, ¿no? No es lo mismo que yo vaya a comprar un termo de colores y ya, a que yo vaya a comprar el termo de colores y me digan, el 25% de las ganancias se van a ir destinadas a la fundación bla. Yo personalmente, si ya tomé la decisión de comprar un termo de colores que no necesito, pero que quiero, prefiero comprar uno donde me están diciendo que las ganancias van a ir justamente, parte de las ganancias o la totalidad de las ganancias van a ir para una fundación que trabaja estos temas, a comprarle a una empresa que solamente me está diciendo que lo que quiere es mi dinero, porque en junio nos convertimos en un muy buen target en términos económicos, ¿no? Y entonces esto del rainbow washing no nada más sucede con las empresas, sucede también con el gobierno, ¿no? ¿Qué acaba de pasar con el Infonavit? Sí.
que no fue directamente el Infonavit, fue el sindicato, que yo ahí tengo mis bemoles con unas comunicaciones que salieron después. Pero eso también es rainbow washing, claro. ¿no? O sea, lo vemos, en este caso del Infonavit no fue propiamente con el Infonavit porque fue el sindicato. Si no saben a qué me estoy refiriendo, no sé bajo qué piedra vivan, pero googleenlo porque fue noticia nacional. Pero lo vemos también con gobierno, lo vemos también con los congresos, ¿no? Llega junio, primer minuto y despliegan las banderas y todavía nos seguimos peleando por temas de legislación para el reconocimiento de la identidad de personas trans y no binarias, nos seguimos peleando para el reconocimiento de las familias diversas, ¿no? Nos seguimos peleando porque en cuestiones gubernamentales no existen políticas públicas a favor de nuestras poblaciones y las que hay están desactualizadas. Entonces, ¿a mí de qué me sirve que pongas una bandera si realmente no estás realizando acciones, tú que puedes y tú que tienes el poder de hacerlo, en favor de nuestras poblaciones, ¿no? Y que ni siquiera haya una representación tal cual. Claro, ¿no? por supuesto. O sea, porque donde debería de estar esta representación no es afuera del edificio con la bandera, es ahí adentro tomando las decisiones. Exactamente. Es escuchando genuinamente a la gente que es de la diversidad y que puede hacer un cambio. Claro, por supuesto. O sea, por ejemplo, yo lo veo en temas de gobierno. O sea, ¿por qué las personas de la diversidad sexual y de género solamente podemos ser directoras del área de diversidad sexual y de género de los municipios, de los gobiernos, de las alcaldías? ¿Por qué no podemos hablar al día de hoy como estás, por ejemplo, con el Infonavit? El director del Infonavit es un hombre abiertamente gay. Y wow, se aplaude y se agradece. ¿Por qué? Porque pues está marcando un hito en la historia mexicana. Pero ahorita, por ejemplo, que acaban de pasar las elecciones, decimos, ya llegamos al punto donde vamos a tener a nuestra primera mujer presidenta. Si yo lo pienso, yo digo, bueno, yo quiero llegar al día que tengamos una primera mujer presidenta lesbiana, bisexual, trans. Se me haría... o sea, es como, ya llegamos a eso, vamos a lo siguiente, ¿no? O sea, de que se vale soñar, se vale, pero pues, o sea, también es importante como accionar al respecto. Y es eso, o sea, necesitamos que también las personas de la diversidad sexual y de género, en los trabajos, en el gobierno, en los congresos, en cualquier ámbito, que no nada más seamos como, ay, bueno, pues sí, pues ahí están los gays y ahí están las lesbianas. Y mira, están representados ahí porque y hasta ponen la foto, ¿no? Empleada del mes y ya, y después te olvidas. No, o sea, también por supuesto queremos llegar a puestos de alta dirección en las empresas, también queremos ser personas presidentas, también queremos estar como ministres presidentes de la Suprema Corte de Justicia, como al mismo tiempo también queremos tener nuestras familias o tal vez no, como al mismo tiempo no, o sea, no está peleada una cosa con la otra, lo que queremos es poder decidir. Y al día de hoy ese poder de decisión todavía no lo tenemos porque nuestra identidad sexual sigue siendo un obstáculo a los ojos de una sociedad que excluye, a los ojos de una sociedad que no es que si está preparada o no está preparada, es una sociedad que ha elegido seguir con el mismo modelo de hace muchos años. Y por eso ahorita nos encontramos como en o sea, no ahorita, sino ya desde hace tiempo, pero que a raíz de la pandemia y como se priorizó el uso de las redes sociales ha sido más visible, pues justo como este enfrentamiento, ¿no? Que llega a ver es que, o sea, necesito poder decidir y necesito que mi identidad sexual no sea un obstáculo para poder decidir. Y que aparte justo creo que estamos en un momento, o sea, como lo he visto y he tenido la oportunidad de platicar con otras personas, me parece que cambiamos esta metodología de no aceptación a la cuota. Quiere decir, ok, sabemos que existen, no podemos fingir que no son parte de la población, porque gracias a todas estas luchas que han habido, hay más visibilidad, hay más visibilidad de todo lo que sucede, de las necesidades, de quiénes somos, etcétera. Sin embargo, creo que de pronto en espacios muy estratégicos no se ha hecho este movimiento hacia ya no los hacemos a un lado, sino ahora son como existes tú para cumplir esa cuota, para que solamente vean que tú, como todos los demás, existimos aquí, puedes formar parte. Pero tú no tienes voz ni tienes voto.
Solamente estás ahí para cumplir la cuota de que somos inclusivos, ¿no? Pues es que yo creo que el tema de las cuotas o de los cupos, ¿no? Que lo podemos ver, por ejemplo, en la cuestión de los congresos, ¿no? Como esta cuestión de la paridad de género y así, que incluso también por resolución del INE, en temas de diversidad sexual y de género, los partidos políticos pues estuvieron obligados justamente a que para el Senado al menos una persona, ¿no? Fuera parte de la diversidad sexual y de género, ¿no? Como este tipo como de cuotas que también sucede en las empresas con los cupos laborales, ¿no? Que dices, eso no está regulado, pero pues sí hay empresas que dicen, bueno, el 5% de mi plantilla tiene que ser tal, el 1% de mi plantilla tiene que ser tal, ¿no? El problema es que el problema no es el cupo, el problema no es la cuota, el problema es que la gente no entiende de dónde viene y qué es esta cuota. Estas cuotas son medidas afirmativas y las medidas afirmativas son temporales. La medida afirmativa que a mí me encanta mencionar para hablar de medidas afirmativas que terminaron siendo un fracaso es el vagón rosa del metro. El vagón rosa del metro, que es justamente como este primer vagón o último vagón en algunas líneas del metro acá de la Ciudad de México, donde solamente se tiene acceso exclusivo para mujeres e infancias. El tema de las personas con discapacidad, de una vez se les dice, las personas con discapacidad, si son hombres, no pueden entrar. No pueden entrar a estos vagones porque luego es una pelea que hay como rara de las personas con discapacidad, sin importar el género, pueden entrar. Eso no es cierto. Se puso esta medida afirmativa, ¿no? Este vagón es una medida afirmativa. ¿Qué es? Es una medida que responde a un contexto, a una situación que está sucediendo y entonces... En este caso, el gobierno, las autoridades del metro, que era lo que necesitaban, implementar algo para que las mujeres y las infancias pudieran viajar tranquilas. O sea, no te estoy hablando de la gran cosa, es poder moverse por la ciudad sin el temor a que abusen de nosotras, nos acosen o se cometa algún delito, sobre todo como de índole sexual. Y entonces se implementa la medida afirmativa. ¿Qué se hizo después del vagón rosa? Nada. ¿Campañas que nos sirven de mucho? Sí hay muchas campañas y tú te subes al metro y dices, esta es una zona libre de acoso. Si te acosan, marca a tal número. Ajá, pero el problema no es ese. O sea, el tema es que finalmente nos terminaste segregando y finalmente nos terminaste diciendo que en toda una red tan extensa del metro para poder movernos por la ciudad, solamente tenemos espacio a un vagón para viajar tranquilas y seguras por toda la ciudad. Esa es una medida afirmativa que terminó fracasando. ¿Por qué? Porque pasó de ser temporal a ser permanente. Cuando una medida afirmativa se convierte en una medida permanente, pierde totalmente la naturaleza de la misma. ¿Por qué? Porque justamente las medidas afirmativas lo que dicen es, ok, tengo esta situación, necesito hacer algo en lo que hago otras cosas para contrarrestar la situación. Lo que tienes que hacer es eliminar la situación que le está dando origen a la medida afirmativa. Y ese es el peligro con la implementación de las cuotas y los cupos. No por la cuota o el cupo en sí, sino por las personas que están implementando estas medidas, porque la idea es implementar una medida para dejar de implementarla más adelante. Entonces, sí hay que preocuparnos si pasan 30, 40 años y seguimos necesitando estas medidas porque significa que de manera sustancial no estamos creando un cambio. Que de otra manera no lo podrían hacer. Exactamente. Oye, y justo hablando de todo esto, hay algo que quiero preguntarte o que me gustaría que nos explicaras un poco sobre qué es Divergénero. Ay, Divergénero es mi bebé. Divergénero, pues desde hace ya algunos años yo estaba como... bueno, para empezar me dio mi crisis de los 25. O sea, yo llegué a los 25 y yo sentía que no estaba haciendo nada de mi vida. Aparte cumplí los 25 en plena pandemia. O sea, yo cumplí 25 en abril de 2020. Entonces, pues ni modo, ¿no? O sea, o estaba yo en mi casa encerrada, no podía salir, no podía hacer nada. Y entonces, pues eso me llevó a ponerme muy filósofa con muchas cosas. Y entonces me dio mi crisis de los 25 y una de las cosas que yo pensaba mucho en ese entonces era, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿No?
Desde que empecé a estudiar la carrera de Derecho, yo siempre trabajé en despachos. Un tiempo estuve trabajando en empresas, pero no me gusta mucho. Y yo decía, yo de verdad, o sea, de verdad, mi hit en la vida es convertirme en socia de un despacho así de estos enormes que tienen nombres bien difíciles de pronunciarse. Y quiero ser esa persona. Y yo decía, sí y no. Y entonces empecé como en una búsqueda de qué quiero hacer con mi vida. Y en agosto el año pasado tomé la decisión de poner mi propia consultoría y así es como nace Divergénero. Divergénero es justo la conjugación de las palabras diversidad y género, porque la idea de poner esta consultoría era, bueno, que algo que me encanta en la vida es derechos humanos, inclusión, hablar de temas de diversidad sexual y de género, y además me gusta mucho hablar con la gente. Entonces, para el año pasado, para ese entonces, yo había tenido la oportunidad de que me invitaran a dar pláticas, talleres y demás a diversas empresas. Y entonces me di cuenta que eso es algo que me gusta mucho y es algo que me llena y es algo con lo que puedo ganar dinero. Y entonces dije, bueno, pues voy a poner mi propia consultoría. Y entonces nace Divergénero. Y Divergénero justamente pues nace con la idea de ser una consultoría especializada en temas de diversidad sexual y de género en algo que en el mundo corporativo se conoce como DEI, que es diversidad, equidad e inclusión. Y pues dije, bueno, si me gusta dar talleres, si me gusta dar pláticas, si me gusta revisar todos estos temas, tener contacto con la gente y puedo hacer de esto mi trabajo, pues qué mejor. Y entonces el 1 de agosto de 2023 nace Divergénero, justamente como una consultoría empresarial en materia de diversidad, equidad e inclusión, con el objetivo de ayudar a los centros laborales a hacer de sus espacios un lugar seguro para todas las identidades. Y ahora, justo, ¿cómo ha sido trabajar en eso? Porque ahorita con todo el contexto que hemos dado un poco sobre inclusión, sobre diversidad, me parece que en el ámbito empresarial, o sea, ahorita estábamos hablando como por ejemplo de tema gobierno, pero en el tema empresarial me parece que aún así se siguen replicando muchas veces muchos de esos comportamientos, pues en un país como este, súper machista, ¿no? Claro. Donde las primeras personas que tienen oportunidades de crecimiento, de visibilidad, de voz y voto, pues van a ser hombres heteros. Sí. ¿No? O sea, ¿cómo es poder como hacer en un ámbito empresarial esta participación y esta comunicación de inclusión? Pues fíjate que ha sido una experiencia que personalmente me ha enriquecido mucho porque hasta que no puse ya como de lleno todo mi esfuerzo en hacer este proyecto, si bien había tenido como acercamientos con el tema, pues realmente no me dedicaba yo de lleno. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, pero también muy complicada. ¿Y esto por qué? Por cosas de la vida. Cuando comienza Divergénero, pues obvio, mira, o sea, historia de cualquier persona que decide emprender, ¿no? O sea, ármate tu cartera de clientes y aparte, o sea, tú eres RH, ventas, compras, redes sociales, todo, ¿no? Porque pues en ese momento todavía no había capital, afortunadamente 8 o 9 meses después ya Divergénero ya ha ido creciendo y ya somos más personas, afortunadamente, las que formamos parte de este equipo, pero ha sido una experiencia muy buena, pero que sí me ha dejado como muchísima reflexión, ¿no? Finalmente me pasa mucho, yo soy, no es que sea enemiga, pero no me gusta, por ejemplo, ir a estos eventos que se suelen hacer como de, ay, vamos a hacer nuestro speak de no sé qué, bla, bla, porque voy a estos eventos y no digo que estas empresas o que otras consultorías grandes o cosas así no lo hagan o sean específicamente de esta manera, pero voy a estos eventos y entonces veo pues mucha gente blanca, ¿no? Mucha gente que pues sí no es como tan cercana como a diversos contextos y entonces a raíz de los primeros eventos a los que yo empecé a ir así, me enfoqué mucho en apoyo a pymes, ¿no? Yo me empecé a enfocar justo pues al centro cultural que está en tal lugar y que pues
su plantilla laboral tal vez no sea de más de 50 personas, empresas como de reciente creación, pero que tienen como muchas ganas de comenzar a implementar estas cosas, ¿no? O sea, yo decía, yo todavía no quiero llegar como a lo grande, o sea, las empresas grandes, yo decía, yo me quiero enfocar como en las pymes, porque siento que son como un sector de como un ala de este sector empresarial que no está siendo como al que no se le habla, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión se le suele hablar como a las empresas ya grandes, chonchas, transnacionales, los bancos y así, y las pymes como que nadie les hablaba, y entonces yo decía, encontré un nicho, la verdad es que bastante bueno y bastante bonito ahí. Y entonces pues ha sido todo un camino, ¿no? O sea, desde algo que he aprendido es que no lo sé todo. Y eso ha sido bien difícil, ¿no? Aceptar que no lo sabes todo es complicado, o sea, porque yo me enfrento mucho con mi ego. Yo me enfrento muchísimo con mi ego y me llegan con una pregunta de, oye, Ale, es que fíjate que no sé qué. Y yo tener que saber decir, no sé, pero lo investigo y te lo traigo a la próxima reunión, es bien difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, es una realidad que pues, también como activista, yo sí, tengo muchas amistades, por ejemplo, Aurelien, que vi que ya anduvo por acá, yo siempre platico con él y le digo, es que los activistas somos bien, mira, el ego lo traemos, pero mira, hasta acá arriba, ¿no? Y entonces luego me entra como esa parte del ego y decir, ¿cómo no voy a saber si se supone que yo soy la experta en estos temas, ¿no? Claro. Y entonces he tenido que aprender a que con las empresas vas aprendiendo conforme van saliendo las situaciones. Claro. Y eso yo creo que es como algo también que en lo que se basa mucho la relación con mis clientes, ¿no? Es como, yo te presento este plan de trabajo, pero va a haber situaciones que van a salir, ¿no? Vas a de repente recibir una queja por discriminación de una persona trabajadora hacia otra que tal vez nunca, esa situación en específico, la manera, el contexto, tal vez nunca la habías visto en tu empresa, tal vez yo nunca la había visto, ¿no? Entonces no pasa nada, o sea, conforme van saliendo las cosas vamos trabajando, ¿no? O sea, esa es como la idea. Tenemos la base y no podemos pensar o cerrarnos en esta idea de yo lo puedo todo, soy omnipresente, omnipotente y demás. No, o sea, también hay situaciones que van sucediendo dentro de los centros laborales que te obligan, ¿no? A salirte tantito del plan porque pues necesitas pensar como en otras cosas, ¿no? Y entonces creo que también ha sido por eso digo que es una experiencia bastante enriquecedora porque en el tema de los centros laborales es una realidad que al día de hoy, este año, 2024, muchas empresas están comenzando a etiquetar presupuesto para estos temas. Y qué mejor, a mí me encanta, porque yo siempre he dicho, la voluntad sin presupuesto no sirve de mucho, sí, ¿no? Y entonces, porque pues yo también, pues mi trabajo también se tiene que pagar, ¿no? Que eso también ha sido complicado, enseñarle a las empresas eso. A ver, no se trata de, sí soy activista, por supuesto, y hay activismo que cobro. Claro que sí, los activistas también cobramos, porque el activismo también es un trabajo. Pero como la gente tiene esta idea de que los activistas hacemos todo de gratis, entonces también ha sido enseñarle a las empresas. ¿Quieres esto? Cuesta. Así como te cuesta el papel de baño y así como te cuesta pagarle los sueldos a tu plantilla, mi trabajo, mis conocimientos, mis estudios, mis esfuerzos también cuestan. Y entonces ha tenido que ser también este camino de enseñarle a las empresas. Pero también es una realidad que ya muchas empresas, sobre todo empresas grandes, están etiquetando ya dentro de sus presupuestos anuales lo necesario para la implementación de estas cosas. Entonces creo que al día de hoy sí, el ámbito empresarial y me refiero en el rubro laboral, sí están existiendo bastantes esfuerzos justamente como para hacer de la inclusión, no algo, o sea, no como de, ay, pues, justo como dices, ¿no? Como de, ay, miren, ya es junio, ya les pusimos sus banderas. No, o sea, es como una cuestión de convertir la inclusión en un valor central de la empresa. Creo que ese es el objetivo de todas las personas que nos dedicamos a esto, hacer de la igualdad y la no discriminación a través de la inclusión, valores esenciales de la empresa para que yo trabaje contigo 4, 5, 6 meses o el tiempo que nos lleve el proyecto, pero después ya no me necesites, porque esa es la idea, que ya no me necesites, porque al convertir la igualdad y la no discriminación en valores centrales de toda tu empresa, no nada más de tu departamento de recursos humanos o de tu comité de diversidad, entonces pues yo lo que hago es darte las bases.
Tú lo que tienes que hacer es justamente pues permear esos valores dentro de tu empresa, ¿no? Y que algo que dijiste que me parece muy importante es justo esta parte de irnos educando en conjunto, Sí. que creo que eso es algo que es súper vital en cuestiones de, pues sí, yo tampoco sé, incluso siendo parte de la diversidad, Exacto. hay cosas que si tú me preguntas de la diversidad, o sea, si tú me hablas sobre mujeres trans, hombres trans y así, o sea, yo tampoco Sí, te puedo dar exacto. un diccionario, ¿no? O sea, no comparto esas vivencias, yo no las he vivido. Uh-huh. Somos parte de la diversidad, pero eso no quiere decir, incluso con otros hombres gays, digamos. Exacto. No, es como, no, pues, quién sabe. Entonces, siento que es mucho de esto de tener esta voluntad de aprender que normalmente como que ese de repente llega a ser el problema. El problema, ¿no? sí. Como de que, ay, no, me va a costar mucho trabajo, me va a Entonces, costar mejor mucho no. dinero, mejor no. Exactamente. Entonces, mejor nada más hay un grupito en WhatsApp de todos ustedes. Sí, o sea, la verdad es que creo que el por qué decidí hacerlo tal vez en el ámbito empresarial y no decidí, que digo, también lo hago como para otros sectores, pero sí como mi sector principal son los centros laborales. Y era justo como esta idea de, a ver, ¿cuántas veces no hemos escuchado que el trabajo es nuestra segunda casa? Uh-huh. Y que a veces hasta pasamos más tiempo con nuestras personas compañeras de trabajo que con nuestras propias familias. Uh-huh. Y de manera personal, pues también viví en muchos contextos laborales donde o yo no me sentía segura de expresar cuál era mi orientación sexual, porque pues me tocaba escuchar pues comentarios pues no tan bonitos, ¿verdad? Y entonces eso me creaba como una inseguridad. Y también me tocó el otro extremo, que fue trabajar en lugares donde expresé mi orientación sexual y lo que se hizo fue fetichizarme, ¿no? Entonces yo decía, es que paso tantas horas aquí que creo que lo mínimo que merezco es trabajar tranquila, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que también por eso fue como esta cuestión de entrarle con los centros laborales, porque no es que sea nuestra segunda casa, porque las empresas no son nuestra familia, ¿no? O sea, tú eres mi jefe y yo trabajo para ti, nada de que, ay, aquí todos nos ponemos la camiseta, no, nada, ¿no? O sea, a ver, hay una relación obrero-patronal donde tú me pagas para que yo haga algo y yo hago ese algo y nada de que somos familias y demás, porque desgraciadamente a través de esos discursos es donde trabaja horas extras, pero te pago con pizza, sí, claro. Como estas cosas que desgraciadamente... De que lo tienes que hacer porque pues somos aquí todos... Porque necesito que te pongas la camiseta, ¿no? O sea, no, la camiseta me la pongo llegando a mi casa después de trabajar cuando ya quiero yo ponerme a limpiar o a lavar mi ropa, ¿no? Sí. O sea, no me voy a poner la camiseta de una empresa que si el día de mañana quiere, me echa, ¿no? O sea, creo que también una de las cosas que, por ejemplo, yo llegué a escuchar más en mis trabajos era, aquí nadie es indispensable, ¿no? Y entonces tenemos como este doble discurso en las empresas y creo que la idea era justamente hacer eso, ¿no? Si pasamos tantas horas en nuestros trabajos y si el trabajo desgraciadamente se vuelve en una parte esencial de nuestras vidas porque pues sistema capitalista, tenemos que conseguir dinero para pagar cosas y poder vivir, pues vamos al menos a lograr que los espacios donde trabajo sean un espacio seguro. Claro. Que sean espacios seguros. Y espacio seguro no es el espacio físico nada más. Que mi jefe, mi jefa sea un espacio seguro para mí. Que mis compañeras de trabajo sean un espacio seguro para mí, ¿no? O sea, que ir al trabajo no se convierta en una situación más donde mi vida puede estar en peligro. ¿No? O sea, creo que ese es como el por qué decidí cómo entrar a la cuestión de los centros laborales y el por qué considero que es tan importante. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. O sea, si se van a las estadísticas de la ENADIS, pues justamente nos habla de personas que han tenido incluso pensamientos suicidas porque viven discriminación en sus centros laborales. ¿Cómo es posible que pienses en quitarte la vida en las 8 horas que vas a conseguir dinero para poder seguir viviendo? Claro. Es muy fuerte. Oye, acercándonos al final de esta plática, me gustaría preguntarte, de todo este tiempo como activista y en Divergénero, ¿qué es lo que más has aprendido? Ay, pues he aprendido muchas cosas. Creo que de las cosas que más he aprendido ha sido a escuchar. Escuchar se ha convertido en una de las cosas esenciales en mi vida, pero no una escucha cualquiera, una escucha activa.
En el activismo he tenido que aprender muchas cosas, a escuchar, también a cuando hay que alzar tantito la voz, ¿no? Claro. Cuando hay que imponerse, cuando hay, ¿sabes? Pero creo que una de las cosas que más me he llevado de tanto del activismo en mi trabajo en Divergénero y en otros espacios ha sido escuchar. Escuchar de verdad me ha permitido conocer otras historias, conocer otros contextos, me ha permitido empatizar también, pero no empatizar en una cuestión de ponerse en los zapatos del otro, porque finalmente eso significa actuar desde lo que tú piensas, sí, claro, y que puede o no estar en relación con el contexto de la persona que en la que te estás poniendo en sus zapatos, ¿no? O sea, sino realmente comprender, ¿no? O sea, sé que hablo mucho como de contextos, historias y así, pero, o sea, siento que la vida me ha llevado a eso, ¿no? O sea, a entender mi propio contexto, a entender mi propia historia y a través de ella entender los contextos y las historias de otras personas, de otras sociedades, de otros grupos poblacionales. Y creo que es eso. Siento que vivimos en una sociedad tan hostil que muchas veces estos discursos como de hay que ser resilientes y hay no sé qué y bla, claro, bla, se tornan románticos, pero creo que finalmente para poder accionar necesitamos escuchar, porque yo no puedo accionar, o sea, yo soy una mujer, por ejemplo, o sea, yo soy una mujer polisexual, ¿no? Entonces es como de, se me encierra justamente como en las comunidades sáficas y en las comunidades, sobre todo como lésbicas y demás. Y entonces digo, bueno, yo puedo entender el contexto de mis pares, pero yo no puedo accionar en favor de las poblaciones trans, en favor de las poblaciones gays, en favor de las poblaciones pansexuales, asexuales, demisexuales, lo que quieras, si primero no las escucho. Porque nadie va a saber mejor qué necesitan esas poblaciones que ellas mismas. Entonces creo que ese ha sido el mayor aprendizaje, y también dentro de aprender a escuchar, pues ha sido enfrentarme con mi ego, enfrentarme con mis prejuicios, enfrentarme con los propios estigmas que yo he puesto en otras personas. Entonces creo que el escuchar ha sido un aprendizaje o sea, 360, porque me ha llevado a ponerme enfrente del espejo y decir, a ver, o sea, esto es lo que está sucediendo, y entonces creo que la escucha no es nada más la escucha, ¿no? O sea, lleva como otros procesos que te cambian paradigmas totalmente, y definitivamente me atrevo a decir que si soy la persona que soy el día de hoy, ha sido porque he estado abierta a escuchar a otras personas. Y esto que dices me parece súper importante, porque justo creo que yo comparto mucho esa ideología y esa manera de ver la vida, de aprender a escuchar, porque si algo me ha enseñado el hacer este podcast genuinamente es entender, como dices tú, los contextos, las historias, porque el hecho de que incluso seamos personas de la diversidad sexual, uno, no nos excluye tampoco de juzgar, de tener nuestros propios prejuicios, de dividirnos entre nosotros a veces. O sea, hay que ser realistas también en que no es solamente como nosotros contra la heteronorma, es como nosotros contra incluso esa heteronorma que hemos aprendido. Exacto. Es aprender a entendernos desde nuestros contextos, desde dónde salió cada uno, desde lo que aprendimos en nuestras casas, desde quiénes eran nuestros papás, desde dónde fuimos a la escuela, o sea, todas esas cosas que nos van haciendo quienes somos hasta el día de hoy, y que cada persona que viene y te cuenta y te avienta una duda y etcétera, lo hace desde dónde es, desde quién es, ¿no? Entonces, irlo aprendiendo, y no solamente justo como decir como, bueno, me voy a poner en sus zapatos para decirle lo que es. No sirve de nada. No, porque incluso si esa ideología te afecta a ti también, tienes el derecho y tienes también la posibilidad de decirle, ¿sabes qué? Así no. Exacto. Porque, o sea, entiéndeme tú también. O sea, no solamente se trata de que yo te escuche y comprenda desde dónde lo estás diciendo, sino aprender que tu voz no es la única que es válida. Exactamente. Y que tu historia no es la única historia. Y que todas las personas que estamos aquí, como decíamos a un principio, pues tenemos el derecho de estar aquí sentadas. Exactamente. Entonces no es como que yo te dé permiso de ser y te dé permiso de sentir
y que, bueno, ahora como ya te entendí cómo te sientes, entonces ven, siéntate conmigo, ¿no? Claro. O sea, y eso me parece muy, muy importante. Ahora, para cerrar este capítulo, me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría que la gente se quedara con todo lo que hemos platicado o de ti en general? O sea, algo que te gustaría decirle a las personas que nos ven o nos escuchan hoy. Pues mira, creo que a pesar de que no fue como un término, si no me falla la memoria, solo lo ocupé como 2 o 3 veces. Pero creo que algo que me gustaría dejar como para la reflexión es, si se dan cuenta, todo lo que he hablado tiene que ver con algo, con la creación de algo que son los espacios seguros. Y creo que eso es lo que me gustaría como dejarle reflexión a la gente que esté escuchando, que esté viendo esto. Pregúntense si ustedes son espacios seguros para las demás personas. Y si lo son, me encanta. Y si tienen la duda sobre si lo son o no lo son, agárrense de esa duda y acérquense. Acérquense con sus amistades, acérquense cuando vayan al antro y así vean otros, o sea, vean las dinámicas, pregúntense también ustedes mismos, para mí, ¿qué es un espacio seguro? Un espacio donde puedes ser libre, un espacio donde eres escuchada, un espacio donde no eres juzgada, que creo que también son dos cosas que van de la mano, ¿no? El ser escuchada y el no ser juzgada van súper de la mano, y de este lado, por supuesto, es el escuchar y no juzgar. Y es eso, o sea, creo que es muy importante que a raíz de esta hostilidad que hemos visto en los últimos meses, hemos tenido pérdidas muy fuertes dentro de nuestras poblaciones. Y todavía hemos tenido más pérdidas de las cuales no sabemos. Sí. Entonces creo que es como súper importante esta parte, ¿no? Vamos a crear espacios seguros. Vamos a preguntarnos para mí qué o quién es un espacio seguro, y también hacer la reflexión, ¿soy un espacio seguro para otras personas? Porque las redes de apoyo salvan vidas. Y los espacios seguros finalmente son eso, son tejer redes de apoyo. Entonces, encuentren sus espacios seguros, tejan redes de apoyo. Siempre va a haber una persona para escucharles. Yo de entrada les digo, o sea, si tienen alguna duda, alguna pregunta, se quedaron con algo de aquí que dicen me gustaría más, pues por favor, no tengan como empacho en acercarse a mis redes sociales, justamente pues para poder accionar la plática. Y eso, ¿no? O sea, yo invito a todas las personas a que seamos un espacio seguro para todas las identidades. Muchas gracias, Ale. De verdad que platicar contigo es un gozo. O sea, gracias. Escucharte hablar y escucharte hablar con tanta pasión, eso yo te lo juro que siempre lo voy a respetar muchísimo, porque se nota cuando alguien está comprometido a justamente hacer estas redes para poder comunicarte con otras personas, y a través de tu historia y a través de tu entendimiento y de tu evolución poder compartirle algo a alguien más. Sí, entonces gracias. Eso definitivamente te lo agradezco. Gracias. Justo ahorita que dijiste de tus redes sociales, por favor compártenos dónde te puede encontrar la gente para que vaya y se comunique contigo. Claro que sí, en todos lados me pueden encontrar como @soyalcantara_, y a Divergénero lo pueden encontrar en Instagram como @Divergénero Consultoría. De todos modos, si no se acuerdan del @ de Divergénero, pueden entrar a cualquiera de mis redes sociales, ahí está el @. Entonces, en todos lados soy Alcantara_. Muchísimas gracias, Ale, por estar aquí. Muchas gracias. Ya saben que a nosotros nos encuentran como Aprendiendo_Ser Humano en Instagram, Aprendiendo a Ser Humano en TikTok, Spotify, iTunes, iVoox, Amazon Music y demás plataformas donde escuchen o vean su podcast. Aquí en YouTube para que se suscriban. Y si nos vieron o nos escucharon, nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo.